Hola, buenos días, el Señor les bendiga. Estamos muy agradecidos con Dios por estos medios de comunicación que nos permiten mantenernos en contacto y tener nuestra escuela bíblica dominical. Así que bienvenidos a la escuela bíblica dominical. Los he extrañado mucho, mucho, mucho a cada uno, o sea, a los que eran muy fieles en llegar temprano, antes que yo incluso a aprender de la palabra de Dios, los extraño. Eh, y a los que espero que a partir de esto empiecen a llegar temprano cuando podamos reincorporarnos y reunirnos nuevamente. Estoy confiada en Dios, en que nos vamos a poder volver a abrazar, a ver. Dios nos lo va a conceder y tenemos que esperar su tiempo. Su tiempo es perfecto. Hoy vamos a ver la lección número 11 del libro que estamos llevando en la Escuela Bíblica Dominical. Esta lección lleva por nombre José, fiel en el trabajo. En realidad José era fiel en todo lo que hacía. Pero antes quiero que pensemos en dos cosas. Una es que la semana pasada, que también di la clase yo, les encargué o les recomendé que me enviaran sus peticiones. Me gustaría conocer por medio de sus papás, díganle a sus papás, papi, por favor envíale este mensaje a Valentina o mamá, ayúdame a enviar este mensaje a Valentina, donde ustedes puedan expresar de pronto si tienen algún motivo de oración especial, que Dios les ayude con las tareas en casa, que Dios les ayude a aprender, porque es una forma de aprender diferente, ¿verdad? Por medio de videos y no con la profesora. No sé, lo que quieran, por la salud de algún familiar. Yo he estado orando por ustedes, por la vida de ustedes, pero quiero conocer sus peticiones para orar por eso, para que oremos juntos por eso. Entonces, no lo olviden. Lo segundo es que hoy es un día muy especial. Hoy es un día en el que, claro que es especial porque es el día que hemos determinado y desde un principio el Señor determinó para que alabemos a Dios, para que lo reconozcamos, para que aprendamos de su palabra. Es el día del descanso donde nuestra vida gira en torno a nuestro buen Dios. Toda nuestra vida, toda la semana debe girar en torno a nuestro buen Dios, pero este es un día especial apartado para eso, dedicado para eso. Y, pero hoy algo lo hace también muy especial, diferente a todos los domingos. Y es que ustedes ya saben qué es hoy, qué día es hoy. A ver, piénsenlo. Hoy, ¿qué será que estamos celebrando? ¿Ah? Muy bien, hoy estamos celebrando a las mamás, sí, a las mamás. Damos gracias a Dios por ellas, muchas, muchas gracias a Dios por ellas, porque estuvo en su voluntad ponernos a nuestra mamá, ¿verdad? No fue así como que, ay, esta es la que nos tocó. No, Dios lo dispuso así, a esta mamá que nos ama, nos cuida, nos consiente, nos da los mejores abrazos, porque ningún abrazo es más delicioso que el de nuestra mamá, ¿verdad? Es la que nos cuida cuando estamos enfermitos, lo que nos hace la comida, se preocupa que esté todo bien para nosotros. Bueno, pues le damos infinitas gracias a Dios por ellas, porque nos aconsejan, porque nos ayudan, porque nos enseñan de manera constante. Para eso las puso Dios allí, para que fueran quienes nos enseñaran a nosotros, nos ayudaran a formarnos. Entonces, hoy le damos muchas, muchas gracias a Dios por nuestras mamás. Yo le doy muchas gracias a Dios por mi mamá,
porque ella me ha enseñado muchas cosas bonitas. Lo principal que me ha enseñado es a amar a Dios y a poner mi vida en sus manos y a dejarme guiar por su palabra, estudiar la palabra. Entonces, y así muchas otras cosas. Entonces, damos gracias hoy por la mamá, pero acuérdense, hoy no es el único día que vamos a estar obedientes con la mamá, ni el único día que la vamos a amar y a consentir, ni es el único día que le vamos a ayudar con cosas en la casa. No, 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 no. Todos los días tenemos que hacer eso, todos los días tenemos que respetarla, obedecerla, decirle palabras bonitas, recordarle que la amamos. Todos los días son días especiales para hacerle saber a mamá cuánto la amamos y cuán agradecidos estamos con Dios y con ella. También, porque eso agrada a Dios. Acuérdense que en la palabra dice que tenemos que honrar a nuestra mamá y a nuestro papá. Así que esto hace parte de honrarla. Denle un abrazo muy, 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 muy fuerte hoy a sus mamás. Todos los que puedan y estén al ladito de su mamá, ay, denle un abrazo así bien apapachado. Muy bien. Eso era lo que les quería decir antes de empezar nuestra clase. Vamos a empezar orando. Vamos a darle gracias a Dios por todo esto que les mencioné y de manera muy especial a darle gracias por nuestra mamá. Así que en una actitud de reverencia vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a decir: amado Dios, gracias por este nuevo día. Gracias porque nos das la vida. Gracias por tu amor, porque nos cuidas, porque nos das salud y nos permites estar hoy aprendiendo de tu palabra, aunque sea de esta forma, porque nos permites comunicarnos, Señor. Gracias. Gracias por tu amor. Gracias, Dios. De manera muy especial te damos por nuestra mamá. Gracias, Dios, porque la pusiste para que me amara y me enseñara. Gracias por sus consejos y también por sus regaños. Gracias porque tú le das sabiduría a ella. Dios, te pido que la protejas siempre, la guardes, la llenes de salud, de amor, de paz. Dios, te pedimos que el día de hoy ellas lo puedan pasar contentos, pero que también las podamos hacer felices todos los días que podamos compartir con ellas. Te rogamos por esto, Dios. Señor, te ruego también que dispongas nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos a aprender de tu palabra. Toca nuestros corazones, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a dar un pequeño repaso. ¿Se acuerdan de qué hemos estado hablando? Les voy a mostrar algo que me encontré en el libro que hemos estado trabajando. Resulta que esto, si alcanzan a ver, espero que se vea bien, se vea claro, es como un mapita conceptual, es como una lista donde le llaman árbol genealógico. Y entonces está el orden de las personas de las que hemos estado hablando. Creo que ustedes lo van a ver al revés, lo siento. El hecho es de que, ¿se acuerdan? Hemos estado hablando de Abraham. Dios le prometió una tierra a Abraham, pero no solamente era una tierra, Él le prometió la bendición a toda su familia, a todos sus descendientes. Dios le hizo una promesa a Abraham y Abraham tuvo mucha fe y en él se cumplió todo lo que Dios le había prometido. Después Abraham tuvo un hijo, el hijo de la promesa. Bueno, tuvo dos hijos, pero
Uno fue porque él se quiso adelantar, no esperó el tiempo de Dios. Acuérdense que Dios en su tiempo es perfecto. Pero bueno, el hijo de la promesa era el hijo que iba a tener con Sara. ¿Se acuerdan que lo tuvieron ya viejitos? Ese era Isaac. Isaac eh, siguió con esa promesa que Dios había hecho a Abraham, de bendecirlo, de ser el padre de naciones, ¿verdad? Entonces, Isaac siguió cumpliéndose en él esa promesa. Dios fue fiel con él, le concedió, lo guardó, ¿se acuerdan? Proveyó cuando le dio la orden a Abraham de que lo sacrificara. Dios luego proveyó de un cabrito, de un corderito, para que fuera sacrificado en su lugar. Un cordero, no era un cabrito, era un cordero. Y lo proveyó todo el tiempo, porque Dios ha sido fiel a su palabra. Dios ha cumplido todo lo que ha dicho. Y después de Isaac, pues vino Jacob. ¿Se acuerdan que eran los gemelos? Que era como lo prometió Dios. El hermano menor fue el que se llevó la bendición y la primogenitura. Ya vimos toda esa historia, ¿verdad? Y entonces Jacob tuvo que irse, escapar a la tierra de su tío y trabajó por las dos esposas, ¿verdad? Porque así como él había engañado por acá, pues el suegro lo engañó y tuvo que trabajar por Lea y luego por Raquel, que era la persona que él realmente amaba. Y Jacob tuvo 12 hijos. Ahí nos vamos acercando a la historia. ¿Se acuerdan? Ahora 8 días hablamos que Jacob había tenido 12 hijos, pero resulta que de esos 12 hijos, él tenía un preferido. O bueno, dos. Pero lo que pasa es que el primero eran 11 y luego nació el otro. Pero de esos él tenía un preferido al que le hizo una túnica de colores. ¿Recuerdan esa parte de la historia? Lo vimos ahora 8 días. Y lo quería mucho, pero lo quería mucho porque era un hijo muy obediente. Y obedecía sin refutar, sin decir que no. Todo el tiempo estaba haciendo lo que Dios decía, lo que Dios le decía, pero lo que su papá le decía. Él era muy, muy, muy obediente. Pero asimismo, Dios le había dado algo especial y era que él soñaba cosas y eso mismo le molestaba a sus otros hermanos, pues que su papá lo prefería y que además él se creía algo porque soñaba, pero en realidad era que Dios le mostraba cosas, Dios lo utilizaba. Entonces, acordémonos que como los hermanos no lo querían, lo tiraron a un pozo eh, y luego decidieron que mejor no lo iban a matar y lo vendieron. Y luego de que lo vendieron a esos, creo, eran a los ismaelitas que pasaban por allí, pues ellos fueron y lo vendieron a Egipto como esclavo. Y entonces José desapareció, su papá estaba muy triste, recuerdan que lo aprendimos ahora 8 días, pero hoy vamos a aprender algo especial. Resulta que José, este es José, fue utilizado por Dios para hacer cosas muy, muy importantes. Aunque sus hermanos lo habían vendido y él ya no estaba con su papá y su familia, Dios estaba con él. Miren, recuerden que todas las historias, todo lo que estamos aprendiendo, todas estas enseñanzas, no me las inventé yo, no están en mi cabeza. Uy, yo no hubiese podido inventarme algo tan bonito, tan especial y tan importante que nos enseñara tanto. Todo lo que leemos está en la palabra de Dios, porque es real. Son situaciones que sucedieron hace muchos años, pero de las cuales nosotros seguimos aprendiendo, porque todo lo que está en este libro, todo lo que está en la palabra de Dios, en la Biblia, es
información que tiene Dios para nosotros es verdad, es vivo, está vivo y es eficaz en nosotros. Entonces, todas estas historias están cargadas de enseñanzas para que nosotros podamos hoy vivir bien, que nosotros hoy podamos obedecer a nuestros papás y vivir de una forma obediente de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, la historia, lo que hoy les estoy contando, está en la Biblia, en Génesis, y vamos a hablar de 3 capítulos de Génesis. Voy a intentar acortar la historia y contarles lo más importante. Entonces está en Génesis 39, 40 y 41. De eso hay algo muy, muy especial. Es la parte que yo creo más importante de esta historia y es lo que viene en varios pasajes de los diferentes puntos de la historia, de las diferentes partes de este cuento que estamos escuchando. Entonces, uno está en Génesis 39:2, dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Es muy importante. Luego dice, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano, en el versículo 3. Y luego en el versículo 21 otra vez dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y luego más adelante, cuando José se presenta en otra parte de la historia delante de un faraón, dice, no está en mí, Dios será el que dé la respuesta propicia a faraón. Todo lo que le pasaba a José había sido porque Dios lo permitía y Dios estaba allí con él, como está ahora con nosotros. Entonces aquí va la historia. La primera parte es que José fue un siervo muy fiel a su primer jefe que se llamaba Potifar. Entonces aquí va. Resulta que cuando José llega a Egipto, lo venden como esclavo y resulta que hay una persona que se llama Potifar y este es el oficial del faraón. Un oficial del faraón era una persona importante en Egipto. Lo decide llevar a su casa para que sea su esclavo. Entonces aquí estaba José siendo el esclavo. Y entonces resulta que él no era perezoso y él no hacía nada más lo que le tocaba, él hacía más. Él estaba todo el tiempo muy, muy atento. Y ¿saben qué? Como acabo de leer, todo lo que él hacía, Dios lo bendecía. Dios estaba con él. Dios lo ayudaba, Dios lo prosperaba. Entonces, cualquier trabajo que él hacía, como lo hacía con Dios, entonces lo hacía bien, ¿verdad? Y así es que nosotros tenemos que hacer todas las cosas como para Dios y confiar en que Él está con nosotros mientras las hacemos y todo va a salir bien. Entonces resulta que el jefe, que era en ese momento Potifar, vio que Dios lo bendecía, que este muchacho era especial, era diferente, ¿verdad? Y entonces lo fue subiendo de cargos hasta que él quedó encargado de todas las cosas de Potifar. Potifar confiaba muchísimo en él porque sabía que era un muchacho honesto, porque sabía que era un muchacho trabajador. Honesto, ¿ustedes saben qué es honesto? Que siempre decía la verdad, ¿verdad? Que no le mentía nunca, que no se quedaba con nada guardado, que no hacía, ay, pereza y no se iba a hacer el trabajo que le tocaba, sino que lo hacía. Era solícito, es otra palabra que usa la Biblia. Era muy diligente, todo lo estaba haciendo de manera constante. Entonces Dios lo bendecía y eso le gustaba mucho a Potifar, así que le había encargado todo, sus propiedades, el dinero, había que administrarlo. Ustedes saben que guardar dinero o administrar dinero es algo delicado, ¿verdad? Algo que no le confiamos a cualquier persona. Nuestro dinero no vamos y se lo vamos a guardar
a un desconocido. No, de hecho generalmente el dinero lo guardamos en partecitas o en el banco o en una partecita así como escondida, que nadie se dé cuenta, porque es algo importante. Entonces, Potifar ya confiaba tanto en José que pues le había confiado todo, su casa, los cuidados, todo lo que implicaba como la administración. Podemos pensar que justamente José era un administrador, entonces todo se lo había encargado a él. Pero resulta que hay una situación compleja en esta historia y es que él era de un semblante muy agraciado, él era muy guapo, era un hombre muy guapo y seguramente el diablo quería poner allí una cascarita, poner un problema, ver si de pronto José dejaba de ser fiel, dejaba de ser correcto en todo lo que hacía. Y entonces resulta que dice la Biblia que la esposa de Potifar se quería llegar a él, quería traicionar a su esposo. Dios mío, eso estaba muy mal. Y entonces buscaba a José, pero José era una persona recta. Y entonces escapó, se fue de la casa para no hacer nada incorrecto. Pero resulta que esta señora mintió y dijo que José había querido estar con ella y dijo puras cosas que no eran así. Entonces Potifar se enojó mucho porque había confiado en él en muchas cosas, pero claro que confiaba y le creía más a su esposa. Y entonces mandó a José a la cárcel. Dios mío, pobrecito José, le pasaban muchas cosas, ¿verdad? Primero, pues le tocó irse caminando a buscar a sus hermanos. ¿Se acuerdan que caminó muchísimo? Y luego sus hermanos le quitaron su túnica y lo vendieron, pero lo pensaban matar. O sea, le había tocado pasar cosas feas. Y ahora, por una mentira, le tocó irse a la cárcel. Y la cárcel no era un lugar agradable. Pero ¿saben qué? Les voy a mostrar. Cuando José estaba en la cárcel, también fue fiel en sus tareas, también hizo bien todo lo que le tocaba y aún en la cárcel Dios estaba con él porque él estaba actuando bien. Entonces, así como el versículo que les leí, halló gracia. Dios tuvo misericordia de él y entonces él halló gracia ante el jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel se dio cuenta de lo mismo que se había dado cuenta Potifar antes, y era que era un buen muchacho, que todo lo que él hacía Dios lo bendecía, que era un muchacho organizado, que cumplía con sus tareas como tenía que ser. Y entonces esto hizo que el jefe de la cárcel lo pusiera a él al frente de todas las cosas de la cárcel. O sea, le dio una tarea muy importante. Entonces, ¿ustedes qué creen? Él era un preso. O sea, pero le dieron una tarea muy especial. Y todo eso, nada se salía de la voluntad de Dios. Dios fue el que permitió que eso sucediera, porque Dios tenía un propósito para José. Estando en la cárcel sucedió algo que se relacionaba con algo que ya le había pasado a José antes. Y fue que unas personas, dos hombres, estaban muy tristes, tenían un semblante así decaído, aburridos, porque habían soñado algo que no entendían qué era. Denme un segundo, porque... Perdón.
quiero que vean bien la imagen. Y creo que estaba sucia. Lo siento, niños. Miren, si ven aquí a José, él estaba hablando con dos hombres. Estos dos hombres también habían llegado a la cárcel, también eran presos. Estos hombres eran el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón. El faraón era la persona más importante. Era la persona más importante en todo Egipto, era, digámoslo así, como el rey. Entonces resulta que era la persona que dominaba sobre todo este pueblo y los había mandado a ellos a la cárcel porque se habían disgustado con ellos y resulta que ellos tuvieron un sueño estando en la cárcel. Entonces José siempre estaba pendiente de las personas que estaban en la cárcel y resulta que cuando los vio así como muy aburridos les preguntó qué es lo que les pasaba. ¿Qué les pasa? ¿Por qué están así? No siempre estaban así. Entonces ellos le contaron que habían tenido un sueño. Cada uno había tenido un sueño. Y resulta que José pudo entender qué significaban esos sueños. Dios le permitió entender qué significaban esos sueños. Entonces les voy a leer lo que dice la Biblia acerca de eso. Dice, el copero y el panadero del rey, perdón, no era, sí, pero era el faraón. El copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes, ya les conté eso. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón, ya ven, Faraón y rey era lo mismo, que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? O sea, ¿por qué están así como tristes, apachurrados? Y entonces ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces José les dijo, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó el sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí. La vid, si saben qué es, ¿verdad? Es la rama de la que desprende el fruto de las uvas. Y entonces dice, y en la vid tres sarmientos, o sea, estaba como dividida ese fruto de las uvas. Y ella como que brotaba y arrojaba su flor y viniendo a madurar sus racimos las uvas. La copa de Faraón estaba en su mano y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa del Faraón y daba yo la copa en mano del Faraón. Y entonces José ya supo qué había pasado, qué significaba ese sueño. Dijo, esta es la interpretación. Los tres sarmientos, o sea, como las tres racimitas de uva, serán 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá, o sea, volverá a poner en tu puesto, o sea, va a salir de la cárcel. Y darás copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eres el copero. Cuando ya le había interpretado ese sueño y se dio cuenta que el copero iba ya a volver a estar con el faraón, José le pidió que se acordara de él y de ese favor de alguna manera que él le había hecho. Pero ¿saben qué? El copero se le olvidó. Asimismo, cuando el jefe de los panaderos vio que José había interpretado para bien el sueño del jefe de los coperos, también le contó su sueño. Y entonces dice, también yo soñé que veía 3 canastos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para el faraón. Y las aves se comían del canastillo de sobre mi cabeza. Las aves las comían del canastillo sobre mi cabeza. Entonces respondió José,
Esta es su interpretación. Los 3 canastillos serán 3 días. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti. Te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. ¿Saben qué pasó? Al tercer día, después de que les había dicho eso José, era el cumpleaños del faraón. El rey hizo un banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos, es decir, le dio la libertad y lo volvió a poner como su jefe, como el jefe de los coperos. Y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano del faraón, como había dicho José. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Imagínense, se cumplió tal cual lo que José les había dicho a ellos dos. Y ahí no termina la historia. Resulta que mucho tiempo después, el faraón, el rey, tuvo también 2 sueños. Mucho tiempo después, José se quedó en la cárcel, el copero no se acordó de él, no lo ayudó, pero resulta que una vez el rey tuvo 2 sueños y cuando tuvo esos sueños, nadie los pudo interpretar. Él llamó a muchos magos, llamó a muchas personas que fueran como a saber qué querían decir esos sueños y nadie sabía. Pero en ese momento, al ver el jefe de los coperos que el faraón estaba así muy preocupado y nadie podía interpretar su sueño, se acordó que cuando él estaba en la cárcel, José había interpretado los sueños de él y del jefe de los panaderos y que se habían cumplido tal cual como él los había dicho. Entonces le dijo eso al faraón y el faraón por fin mandó a sacar de la cárcel a José. Pero José había seguido trabajando muy bien. Todas sus tareas de la cárcel él las cumplía. Él era una persona que actuaba bien y que era responsable. Entonces no había ningún problema en que lo sacaran de la cárcel para hacer esa tarea para el rey. Ahora tenía que interpretar sus sueños. Y entonces, ¿ustedes alguna vez han escuchado cuáles eran los sueños del faraón? Bueno, pues se los voy a contar súper rápido porque se nos está acabando el tiempo. Resulta que Faraón tuvo 2 sueños, pero los 2 sueños querían decir lo mismo. Uno era sobre 7 vacas gordas y muy bonitas que subían hacia el río y resulta que luego venían 7 vacas flacas y muy feas y se comían a las gordas, pero ¿saben qué? No se ponían bonitas, no se ponían gordas, seguían siendo flacas y feas, era algo muy raro. Y el otro sueño era que habían 7 espigas. Ustedes saben qué son las espigas, son así lo que sale, donde sale el trigo. Y resulta que habían unas muy bonitas, con mucho, mucho trigo. Y resulta que luego habían 7 espigas muy flaquitas, así lánguidas, sin casi frutitos, sin casi trigo. Y resulta que también se comían y acababan con las espigas gordas, pero seguían siendo lánguidas, así flaquitas. Y pues, ¿qué querría significar eso? El rey no sabía. Así que José le dice, pues mire, sus 2 sueños quieren decir lo mismo, pero no soy yo el que los va a interpretar, sino que es Dios quien dará la respuesta a Faraón. Siempre José estaba poniendo por encima a Dios porque él sabía que Dios era el que lo había bendecido y le había permitido llegar hasta allí. Entonces ese sueño quería decir que en la tierra de Egipto iban a haber 7 años de mucha abundancia. Todo iba a estar muy bien, muy bonito. Iban a poder cosechar muchos
frutos, muchos vegetales, todo iba a ser muy bueno durante 7 años. Esas eran las primeras 7 vacas gordas o espigas bonitas. Pero luego iban a venir 7 años de escasez, 7 años que iban a ser muy difíciles. Entonces, Dios estaba dando a conocer esto a Faraón para que Faraón se preparara para eso. Y permitió que José pues lo interpretara, ¿verdad? Entonces allí Dios usó a José. Ese era uno de los propósitos que tenía Dios con él. Por eso permitió que pues sucedieran todas estas cosas que parecían muy malas. Eran unas pruebas muy feas para él. Pero aún así Dios lo había protegido siempre y le había permitido llegar hasta aquí. Debido a que lo que decía José era razonable. Dice, el asunto pareció bien a Faraón y sus siervos. Entonces, Faraón decidió poner a José como uno de sus jefes, como uno de sus principales. Lo puso al frente de toda esta situación. ¿Se acuerdan que siempre él había tenido tareas como de un administrador? O sea, un administrador es el que cuida, es el que guarda el dinero, es el que divide las cosas como tienen que hacerse. Eso es ser bien administrados. Bueno, él era muy bueno para eso. Él ya había cuidado y había sido fiel, había cumplido con todas las tareas en la casa de Potifar. Luego había cuidado, desde antes era fiel, obediente en la casa de su papá, cuidaba las ovejas y cumplía con todas sus tareas. Entonces, con su papá había sido fiel, con Potifar había sido fiel, con el jefe de la cárcel había sido fiel, había cumplido con todas sus tareas. Así que ahora con Faraón iba a hacer lo mismo. Él tenía una muy buena hoja de vida, digámoslo así. Y Faraón lo puso en una posición muy importante en el reino para cuidar que durante los 7 años de abundancia se pudiera ahorrar, guardar, administrar muy bien todas las cosas de manera que durante los 7 años de escasez no faltara provisión. Dentro de 8 días vamos a ver otra parte de la historia importante de cómo Dios, aún en esto, siguió estando con José y bendijo todo lo que él hacía para que luego él bendijera a otras personas. Eso lo vamos a ver después. Se nos fue mucho tiempo este domingo. Es que era una historia muy larga y además había que felicitar a las mamás. Pero escuchen, lo que se tiene que quedar en nuestra mente de esta historia. Primero, Dios siempre estuvo con José. Y así como estuvo con José, está con nosotros. ¿Sí? Acuérdense que nosotros lo aceptamos en nuestro corazoncito. Y si no hay alguien que esté viendo este video que no lo ha aceptado en su corazón, podemos hacer una oración en la que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y creemos que Él vino a esta tierra a morir por nuestros pecados y nos dio la victoria, resucitó. ¿Sí? Entonces, así como Dios estuvo con José, a pesar de muchas cosas malas que le pasaron, y siempre hubo gracia en todo lo que él hacía, así mismo Dios está con nosotros y Él nos ayuda y a veces en nuestra vida pueden haber momentos difíciles, ¿verdad? Como por lo menos esto que estamos viviendo. Es algo raro, difícil, pero aún así Dios está con nosotros. También José siempre fue diligente, no porque Dios estaba con él, pues ay, él estaba tirado en la cama, no, yo no hago nada porque pues Dios está conmigo. No, él cumplió con todas sus tareas, él obedecía, él nunca fue perezoso con todos, ¿verdad? Con su papá, con Potifar, con el jefe de la cárcel y luego con Faraón. Él siempre fue activo, él estuvo cumpliendo con sus tareas, con las cosas, respetando también a la autoridad. Y por último, Dios le dio sabiduría a José y lo ayudó en esas tareas. ¿Sí? Si no hubiese sido porque Dios le ayudaba,
pues entonces tal vez hubiese sido demasiado difícil para José. Otra persona no lo hubiese cumplido. Él lo cumplió porque Dios estaba con él. Vamos a memorizar el versículo 39-21, el que les leí hace un ratito. Por favor, ahorita lo escribo allí en el grupo para que lo memoricen. Dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Así como Jehová le dio gracia delante del jefe de la cárcel a José, así va a dar gracia a nosotros delante de diferentes personas, nuestra maestra, cuando tengamos que hacer una competencia, ¿sí? Los que practican deportes. Dios va a poner de su gracia en situaciones difíciles. Dios va a estar con nosotros como Jehová estuvo con José. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Ese es el versículo que nos vamos a memorizar. Génesis 39-21. Vamos a orar para terminar este tiempo, darle gracias a Dios por todo lo que nos enseña y porque Él está con nosotros, ¿sí? Así que cierren sus ojitos, es el momento de terminar. Amado Dios, gracias infinitas por tu palabra, gracias por todo lo que nos enseñas, ayúdanos a aplicarlo, danos la sabiduría para ser como José, que siempre fue diligente, cumplió con todas sus tareas, fue fiel, no traicionó a nadie y a pesar de las cosas malas que le pasaban, nunca refutó. Siempre estuvo creyendo que era Dios quien permitía que pasara todas esas cosas. Dios, te amamos y sabemos que tú nos puedes bendecir a nosotros, nos guardas y nos ayudas a ser fieles, a cumplir con nuestras tareas y a obedecerte, Señor. Queremos obedecer a nuestros papás y obedecer tu palabra, lo que quieres que nosotros hagamos. Quédate con nosotros, bendice esta semana, Señor. Ayúdanos a aplicar lo que hemos escuchado hoy. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Pues bonito domingo, que la pasen bien con sus mamás. Les vuelvo y les digo, abrácenla mucho, 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 ya que ustedes están ahí con ellas, porque algunos no podemos estar con nuestra mamá y eso es triste a veces. Pero ustedes pórtense bien y nos vemos si Dios lo permite. Un abrazo, los quiero mucho. Dios los bendiga.